Buenas tardes, profesor. En este video, el grupo se va a encargar de explicar el diseño de un circuito secuencial para la operación general de un ascensor de 8 niveles. Este grupo está conformado por los siguientes integrantes: Chávez Ruiz Carlos Daniel, quien les habla García Robles Andrés II, Guerra Cruz Yanela Jocelyn y Loyola Luján Enzo Manuel. El desarrollo de este trabajo se va a basar en 3 puntos: requerimientos de circuito, diseño de circuito y simulación de circuito. Empecemos con requerimientos del circuito. Este trabajo nos pide diseñar un circuito electrónico utilizando compuertas lógicas y otros componentes adicionales para el control automático de todas las funciones del ascensor. Para este modelo se trabajó en base a 8 niveles, tanto sótano y los 7 pisos, para los cuales hemos considerado un botón pulsador de entrada para el requerimiento del ascensor, para determinar cada nivel. Además, también hemos considerado un motor paso a paso como actuador, el cual debe girar 4 vueltas en sentido horario para realizar un ascenso de un nivel, y asimismo debe girar 4 vueltas en sentido antihorario para realizar un descenso de un nivel. Además, también consideramos un display de 7 segmentos, para el cual va a indicar en qué piso se encuentra el ascensor, donde el número 0 indicará el sótano y los demás números del 1 al 7 indicarán sus pisos respectivos. Dentro de ello encontramos entradas y salidas. Para entradas tenemos un nivel. Aquí se tomaron los datos de acuerdo al piso donde desea ir el usuario. Como el circuito estará construido a base de compuertas lógicas, es necesario convertir cada uno de los casos a unos y ceros. Además, con la ayuda de flip-flops tipo D y componentes adicionales, logramos guardar todas estas entradas al circuito que controlará todas las funciones del ascensor. Además, también tenemos la salida. Dentro de ella tenemos la parte estática, donde solo será 1 cuando el ascensor se encuentre en el mismo piso en el que fue presionado el pulsador de llamada. En cualquier otro caso, la salida será 0. Tenemos la salida del circuito de subida, donde solo será 1 cuando el ascensor se encuentre en alguna posición inferior al piso donde se efectuó la llamada, mientras que en la salida del circuito bajada solo será 1 cuando el ascensor se encuentre en alguna posición superior al piso donde se efectuó la llamada. Diseño de circuito. Como podemos ver aquí, tenemos un esquema, en este caso básico, del diseño del circuito. Podemos ver que está enumerado con su respectiva leyenda. En este caso tenemos que el punto 1 son los pulsadores de piso, tanto desde en este caso el sótano hasta el piso número 7. En el punto 2 tenemos el circuito selector de entrada, en el punto 3 el circuito comparador, en el punto 4 el circuito controlador del motor, en el punto 5 el circuito contador, en el punto 6 el circuito controlador de subida y de bajada, y por último tenemos el display de 7 segmentos. Para continuar y se pueda entender un poco más este diseño, le daré pase a mi compañero para que lo pueda explicar en el software Proteus. Continuando con la exposición del trabajo, aquí voy a tratar de explicar cómo es que obtenemos los datos de entrada. Bien, nosotros comenzamos diseñando un pulsador, pero este no es un pulsador común, sino es un pulsador que nos guarda un dato. ¿Cómo lo hicimos o cómo funciona? Pues utilizamos un flip-flop tipo D, una compuerta AND, una resistencia conectada a tierra y un pulsador común. El flip-flop tipo D lo que va a hacer es almacenarnos el dato. ¿Cómo? Pues por su pin D o pin 5 va a entrar un dato. Va a ser almacenado gracias al CLK o reloj y va a salir por el pin Q o por el pin 1. Ahora, ¿cómo funciona el pin 3 o el CLK? Para ello usamos la compuerta AND, que nos va a simular un reloj o un clock. Es decir, va a cambiar su valor de 0 a 1. Eso va a simular un flanco de subida. ¿Cómo funciona la compuerta AND? Bien, tenemos un pin conectado a la fuente de energía, es decir, por aquí va a venir un 1 lógico, y el otro pin está conectado al pulsador. Cada vez que nosotros accionemos el pulsador va a venir un 1 lógico. Con este 1 lógico va a resultar en otro 1 lógico. Entonces ahí es donde va a cambiar el valor de 0 a 1 y ahí nos va a simular
un clock, entonces va a pasar un flanco de subida. Si nosotros no conectáramos el pin 3 del flip-flop tipo D, por más que mandemos datos, no va a guardarlos. Ahora, ¿por qué usamos una resistencia conectada a tierra? Si nosotros omitimos este paso del diseño, lo que va a pasar aquí es que va a figurar como desconectado. Y si por aquí no viene ni un 0 ni un 1 lógico, que es lo que pasaría si es que está desconectado, por aquí tampoco va a venir ni un 0 ni un 1 lógico. Lo que va a pasar es que siempre va a mantenerse en 0. Y entonces aquí no va a haber flanco de subida, no va a simular el reloj, es decir, no se va a guardar el dato. Ahora, ese dato va a ser almacenado hasta que por aquí venga un 1 lógico y lo resete, es decir, va a volver a su valor por defecto o a su valor inicial. ¿Qué pasa con el dato guardado? ¿A dónde se va? Este dato va a ser transmitido al codificador binario. Lo mismo replicamos, lo mismo que acabo de explicar en este pulsador, replicamos para todos los pisos. Aquí podemos observarlo. Ahora, cada pin Q le hemos asignado D sub 0 para el sótano, D sub 1, D sub 2 y así sucesivamente hasta el D sub 7. Aquí nos simula, es decir, cuando nosotros accionemos un pulsador va a ir al piso que se indica. Entonces, ese dato va a ser almacenado y transmitido aquí al codificador. Este codificador lo que hace es volver el número a binario y luego transmitirlo al comparador. El comparador nos da tres opciones. Cuando el piso en donde estamos es menor al piso donde queremos ir, cuando el piso en donde estamos es igual al piso que queremos ir y cuando el piso donde estamos es mayor al piso donde queremos ir. Ahora bien, para nosotros poder introducir o poder movernos entre pisos necesitamos reiniciar el pulsador. El dato guardado se va a borrar. ¿Cómo logramos esto? A través de compuertas OR. Aquí este es para el primer reseteo, o sea, para el reseteo del pulsador 0 o el pulsador S, que significa sótano. Nosotros al pulsar cualquier otro piso, cualquier otro botón, lo que va a pasar es que por aquí va a salir un 1 lógico, un 1 lógico, un 1 lógico, un 1 lógico. Vamos a pulsar cualquier otro piso menos el sótano. Entonces, si por aquí viene todos estos pulsadores están conectados a una misma compuerta OR y esa misma compuerta OR, la salida de esa compuerta OR va a ser conectada al pin del reseteo del pulsador, del flip-flop tipo D, perdón. Entonces, si nosotros pulsamos cualquier botón de otro piso, va a salir un 1 lógico. Ese 1 lógico va a venir aquí y como es una compuerta OR, no importa que todos los demás estén en 0 o en 1, basta que con un 1 lógico va a salir un 1 lógico. Aquí va a salir un 0 lógico, por eso usamos una negación y esa negación va a ser conectada al pin de reseteo del piso requerido. Bien, a manera de resumen, si nosotros vamos, por ejemplo, del piso del sótano al piso 1, vamos a pulsar el botón, se va a guardar el dato, va a ser transmitido aquí y va a comenzar a subir el ascensor. Ahora, si nosotros queremos ir al piso 1, vamos a pulsar el botón o el pulsador, valga la redundancia, y va a venir el 1 lógico por aquí, se va a guardar, va a ser transmitido al codificador y el codificador lo va a llevar al comparador, se va a tomar la opción necesaria, además de llevarlo al codificador, también va a ser transmitido aquí, que este es el circuito para resetear el primer pulsador o el pulsador del sótano, y lo que va a pasar es que lo va a resetear, entonces el dato de aquí se va a eliminar. Y así también lo replicamos para todos los pulsadores. Cada pulsador tiene su circuito de reseteo. Aquí está el R sub 0,
que sería para el sótano, el R2 que sería para el piso 2 y el R3 que sería para el piso 3 y así sucesivamente. Pues tratamos de evitar o nos cuidamos mucho en no conectar el pulsador con su circuito de reseteo, ya que si es que nosotros presionamos o accionamos el pulsador y sale un 1 lógico y estuviera conectado al circuito de reseteo de ese mismo flip-flop, entonces lo que pasaría es que se reiniciaría o se resetearía el flip-flop, entonces ya no guardaría el dato. Eso sería todo. Ahora le doy pase a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, para la siguiente parte del circuito controlador del motor, primero vamos a ver cómo hemos llegado a este diseño. Bien, para este diseño estamos considerando usar los flip-flops tipo D, ya que son más fáciles de operar para poder llegar a nuestro resultado. Primero debemos realizar un diagrama de estado, el cual nos va a indicar la secuencia que debemos seguir. En este caso, como es de paso doble, tiene que seguir esa distribución de números. Luego realizamos la tabla del estado siguiente, donde le hemos agregado una nueva variable de entrada, la cual nos va a permitir ir en un sentido o en el otro. Si nos damos cuenta aquí, las salidas C y D son las mismas que las salidas A y B, pero negadas. Entonces, por ello vamos a considerar trabajar simplemente con A y B para tener un proceso más fácil. Luego realizamos la tabla de transición de estado. En este caso, como estamos usando flip-flops tipo D, simplemente tenemos dos salidas. En este caso le ponemos para el flip-flop 1 la salida de 1 y para el flip-flop 2 la salida de 2. Una vez aquí ya vemos nuestra tabla de estado actual, siguiente y la de transición de estado. Y en este caso, como estamos usando los flip-flops tipo D, los datos de entrada son igual a los datos de salida. Ahora con estas tablas nosotros vamos a poder realizar nuestros mapas de Karnaugh. Aquí ya podemos ver cómo de manera más eficiente podemos escoger los unos para poder tener un resultado. En el primer caso, nuestra salida de 1 nos queda menos y disyuntura excluyente b y la salida de 2 a disyuntura excluyente y. Ahora que ya tenemos definidas nuestras expresiones lógicas para los flip-flops, vamos a pasar a implementar el circuito. Bien, para poder entender cómo posteriormente hemos sincronizado nuestro circuito digital con esta parte, hemos implementado primero solamente este diseño, donde ya obtuvimos que nuestra salida de 1 sería menos y disyuntura excluyente b y nuestra salida de 2 a disyuntura excluyente y. Para esta parte hemos considerado añadirle un circuito que nos va a servir como inhibición. Inhibición que quiere decir que el motor se quede en el estado donde está. Y bien, luego de haber obtenido la implementación del circuito con los flip-flop tipo D, vamos a proceder a establecer una conexión con nuestro circuito de comparador. Como anteriormente mi compañero mencionó, en la salida del comparador tendremos tres condiciones: cuando A sea menor que B, cuando A sea igual a B o cuando A sea mayor que B. Para el primer caso, nosotros vamos a necesitar que el motor se quede quieto. Esto va a ocurrir cuando el ascensor llegue al nivel requerido. Para este propósito hemos utilizado la salida del comparador A igual a B, que es la que tenemos en esta parte, que le estamos conectando a lo que vimos anteriormente, que fue el circuito que implementamos por inhibición, que es cuando queremos que el motor se quede quieto. Entonces, para esa condición necesitamos un 0 y en este caso cuando A sea igual a B, acá nos va a resultar un valor lógico 1. Hemos negado esta entrada para poder obtener el 0 que necesitamos y el motor se quede quieto. Ok, y para el segundo caso, cuando nosotros necesitemos que el ascensor suba o baje, como vimos anteriormente, se va a necesitar un 1 lógico para que gire en sentido horario y un 0 lógico para que gire en sentido antihorario. Entonces, con la ayuda de una compuerta OR, que es la que vemos aquí, hemos conectado la salida de los pines del comparador cuando A es igual a B y cuando A es mayor a B. ¿Cómo hemos hecho esto? Con la siguiente tabla. El primer caso de A menor a B, es decir, que el piso donde queremos ir es menor que el piso donde se encuentra el ascensor, y para ello se necesita bajar. Entonces necesitamos un 0 lógico. Entonces, por esa razón hemos utilizado una compuerta OR para la salida L1 y L2, y si vemos aquí nos queda el 0 lógico que necesitamos. Luego, para el caso de que A es mayor a B, o sea, el piso donde queremos ir es menor al piso donde al piso donde se encuentra el ascensor,
Si sumamos las salidas L1 y L2, vamos a ver que aquí tenemos un 1, y es el 1 que necesitamos para que el motor gire. Entonces, de esa manera es como nosotros hemos controlado el circuito del motor. Ahora, para el circuito contador, hemos utilizado el siguiente dispositivo, que es un contador que nos va a dar desde el 0 hasta el 15. Y ahí tenemos nosotros los 16. En este caso, como nos pide, el requerimiento para este motor es que dé 4 vueltas, es decir, 16 pasos. Con la ayuda del RCO de este contador, cada vez que aquí cuente 16 se va a activar un pulso. Entonces, este pulso que nosotros estamos percibiendo aquí, le hemos conectado al pin Enable. Es decir, que cada 16 pasos va a emitir un pulso para que se active, porque aquí vemos que tenemos que activar el Enable para que este contador funcione. Si no va a funcionar, entonces cada 16 pasos emite un pulso y se activa uno. Entonces 16 pasos, lo que serían 4 vueltas, se va a activar y este va a contar un 1. Y luego finalmente, para la parte de subida y bajada del motor, estamos conectando este contador. Nos da una opción de D y U que nos permite que cuente hacia abajo o que cuente hacia arriba, y esto lo estamos conectando a la salida L0 del comparador, que es A menor a B. Cuando estamos en este caso de A menor a B, estamos en un piso. El piso a donde queremos ir es menor que el piso donde se encuentra el ascensor, y esto va a hacer que el ascensor empiece a descender, por lo que el motor va a girar en sentido antihorario. Entonces, cuando se active este, vamos a poder ver un 1, que lo que va a hacer es que este contador empiece a contar en forma descendente. Y de lo contrario, cuando tengamos la otra opción, que sería que queremos que nuestro motor gire en sentido horario, es decir, que nuestro ascensor suba, vamos a ver acá un 0, y lo que va a hacer que nuestro contador cuente en forma ascendente. Y luego aquí hemos conectado un decodificador para poder visualizar en qué piso estamos a través de este display. Y finalmente hemos implementado este circuito que nos va a mostrar si estamos subiendo, si estamos bajando o si estamos en el piso donde queremos. El primer LED de color rojo se va a prender cada vez que nuestro ascensor esté subiendo. El segundo LED amarillo va a prenderse cada vez que lleguemos a nuestro destino, y finalmente el último LED, el color verde, se va a prender cuando nuestro ascensor esté descendiendo. Entonces eso fue nuestro diseño del circuito. Ahora le doy paso a mi compañero para que continúe con la simulación. Bueno, ahora vamos a proceder a realizar la parte de la simulación. Demos iniciar. Y como vemos, nos encontramos en el piso 0, es decir, el sótano. Sí, ahora vamos a elegir el piso número 7. Como vemos, el número 7 ingresa a este codificador, el cual en su salida bota el número 7 en número binario. Este número ingresa a este comparador como la entrada A, y la entrada B es el piso actual en el que nos encontramos. Y como sabemos, 7 es mayor que 0, entonces esto genera que el motor se mueva en sentido horario. Ahora vamos a contar el número de vueltas del motor. Una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, cuatro vueltas, lo cual nos indica que para subir un piso el motor ha realizado 4 vueltas. Bueno, y aquí en esta parte podemos ver que el LED rojo se ilumina cuando el motor está subiendo. El LED amarillo significa que nos encontramos en el piso que elegimos, y el LED verde indica que el ascensor está bajando.
Como vemos, hemos llegado al piso 7 y el LED amarillo se ilumina. Ahora vamos a bajar al sótano, así que elegimos el sótano. Como vemos, el motor empieza a girar de forma antihoraria. Demos una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas. Como vemos, el motor ha realizado 4 vueltas de forma antihoraria para bajar un piso. Y como vemos, el LED verde se ilumina, lo cual nos indica que el ascensor está descendiendo. Bueno, como vemos, hemos llegado al sótano. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.